Bendiciones a todos los amigos en la iglesia que nos ven. También pueden oírnos a través del Facebook Live, de la retransmisión que vamos a hacer por YouTube posteriormente. Bendecimos a todos los amigos que nos acompañan en esta hora, pidiendo la paz de Dios sobre sus vidas, la cobertura de Dios sobre sus vidas. El Dios que tiene propósitos perfectos, que está al control de los asuntos de la vida. Porque una vez más, volviendo a la palabra, dice que si la hoja de un árbol no cae, si no es por su voluntad, cuanto menos todos los procesos que estamos viviendo. Todo tiene un propósito perfecto en Dios. Seguro que Dios ha estado hablando y estará hablando a nuestras vidas de la forma como Él ha querido hacerlo en esta etapa de la historia, donde veíamos en los días anteriores a este episodio un poco doloroso para todos, cómo el mundo estaba desenfrenado en una locura total. Las calles de las ciudades llenas de manifestaciones pidiendo el pecado en las constituciones de nuestras naciones, pidiendo la aprobación del pecado en nuestras constituciones. Hoy vemos al mundo confinado, como que alguien detuvo esta locura, como que alguien nos detuvo en este proceso. Ahora, si no sabemos entender el lenguaje de Dios, pues quiero ayudarle a que usted me entienda en esta hora. Hay momentos en que Dios tiene que intervenir, y cuando interviene lo hace de la manera como Él quiere. Desde el mundo espiritual, desde un mundo invisible, empieza a afectar al mundo, y en un momento en donde podemos entender lo que son las epidemias como la que estamos viviendo, entonces en ese Él nos está transmitiendo un mensaje que debemos entender. Debemos detenernos, tenemos que replantear la vida. No podemos seguir afectando nuestra realidad y nuestro mundo como lo hemos venido haciendo. Los modelos establecidos por Dios para tener una vida correcta, y el mundo debe entender que en este lenguaje de Dios todos estamos bajo amenaza, recordándonos una vez más que somos mortales, que estamos en un proceso de mortalidad desde que nacemos y que no se detiene este proceso hasta que vayamos a la eternidad. Algunos se irán con Dios, habiendo tenido un proceso de vida donde Dios ha sido el centro de sus vidas, como otros tendrán que partir para experimentar una tragedia, y es la segunda muerte de la que refiere la Biblia. La primera muerte es la muerte física, pero la segunda muerte es la muerte espiritual. Ahora todos vamos a física, inapelablemente, todos la vamos a vivir. Lamentablemente tendremos que pasar por ello, pero hay algo de lo que tenemos que guardarnos, y es de la segunda muerte, que es a lo que Jesús se refiere cuando dice que el que cree en Él no sufrirá, no experimentará la segunda muerte, la muerte eterna, la muerte del alma, la muerte espiritual del hombre que tuvo en la tierra la oportunidad de encontrarse con Dios, pero rehusó la cura. Yo le hago una pregunta: si en medio de esta pandemia donde todos estamos bajo amenaza, sin excepción, la pregunta es, si aparece una vacuna, ¿cuántos se pondrían esa vacuna? Si aparece un remedio, si aparece un medicamento, si aparece algo, un elemento que nos ayude a superar la situación, que nos ayude a enfrentar esta situación, o que nos permita hacernos invulnerables, ¿cuántos se pondrían ese medicamento? Creo que todos se harían vacunar, otros tomarían la dosis, y no importa cuánto pudiera costar, lo que la gente quiere es seguridad de vida. Pues hace 2000 años Jesús de Nazaret vino a la tierra a decirnos que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos contaminados por una cosa peor que esta epidemia, que se llama el pecado, que produce la muerte eterna, produce la muerte espiritual, y que lleva al ser humano a tener una vida terrenal con muchas aflicciones, con muchas necesidades. Por eso, una vez más, Dios ha estado hablando, nos está deteniendo en el proceso. A los grupos que están pidiendo que el pecado se constitucionalice en las naciones de la tierra, les quiero dejar este pensamiento una vez más. No podemos invocar la muerte. Los grupos que pedían la muerte de los niños, la muerte en el vientre de las madres, pues la muerte está visitando en este tiempo, y creo que Dios nos está dando un mensaje. Si piden la muerte, tendrán la muerte. Pero si piden la vida, tendrán la vida. Yo pido la vida
Y pido la vida no que podemos darnos a nosotros mismos, sino la vida que proviene de Dios. Esa vida que realmente da una vida sobrenatural, una vida abundante, una vida apacible, una vida buena, una vida que vale la pena vivir. Así que a todos mis amigos y hermanos, bendiciones una vez más. Quiero orar brevemente por usted y bendecir su casa, su familia. Padre, yo pido tu bendición sobre la vida de mis hermanos y de mis amigos que están allí. Pido que tu mano preciosa, esa mano poderosa que sostiene el universo con el poder de su presencia, con el poder de su palabra, todo lo sustentas con el poder de tu palabra. Pido, Señor, que familias, hogares y vidas sean sustentadas en esta hora. Que usted está aquí, ahorita que está bajo amenaza o está lleno de temor, Señor, que esa amenaza y ese temor que está allí, que es real, pueda ser vencido por el poder de la certeza en el corazón de un hombre o de una mujer que sencillamente descansa en el Creador, en el Dios que hizo todas las cosas y que cuando permite cosas como las que estamos viviendo lo haces con propósito, nos quiere regresar a ti. Quiere que regresemos nuestra mente y nosotros nos queremos volver. Pido, Señor, que nuestro corazón tenga la capacidad de reconocer nuestra locura, de reconocer la locura de nuestro corazón y podamos regresarnos a ti, Señor, el único Dios verdadero en quien no hay cambio ni variación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, en los días anteriores hemos venido hablando de la nación de Israel, una nación a la que Dios forja en el proceso de la historia en situaciones difíciles. Y dijimos que Dios la forja porque necesita levantar una nación con carácter, una nación que cuando se enfrenta una circunstancia, una amenaza, esta nación tiene la capacidad de enfrentarlo y de superarlo. Hablábamos acerca de que el Israel de ahora es el resultado del Israel del pasado. Lo único lamentable con esta nación es que de manera general la nación se alejó de Dios. La nación, aunque vivió los parámetros de la ley y se ha sostenido en ello, no quisieron ver al Salvador del mundo, a Jesús de Nazaret, cuando éste vino atrás. Podríamos decir que el proyecto de Dios no fracasó con Israel, fracasó Israel dentro del proyecto de Dios. El proyecto de Dios se cumplió, vino y nació de una nación que fue forjada con carácter en el proceso de la historia. Ahora, las circunstancias que estamos viviendo nos hacen reflexionar sobre aspectos, sobre cosas que Dios trabajó en el corazón de esta nación allí hace unos cuantos miles de años atrás. Todo nace con Moisés saliendo de Egipto. Vienen de una nación pagana donde las costumbres paganas, la adoración a otros dioses, las costumbres estaban de Egipto, se habían metido en las entrañas, en los huesos de la nación de Israel. Y a Dios le toca sacar a Israel, y lo primero que hace es que le entrega una nueva legislación. En la legislación de Dios están los parámetros que Israel debería vivir como nación si querían ser parte de esa nación santa, porque vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa, que será luz a las naciones. Ese era el propósito de Dios, en una nación apartada para Dios, escogida dentro de las naciones de la tierra. Y cuando habla de por qué Dios escogió a Israel, no dice que la escogió por ser la mejor, sino incluso por ser la peor. Cuando usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 7, encontrará que Dios le dice a Israel: ustedes son una nación escogida, son mi nación santa. Pero no porque ustedes hayan sido escogidos porque sean los mejores, sino eran lo peor. Y yo los escogí para que sean como un testimonio a las naciones de qué puedo hacer yo cuando escojo algo, cuando escojo a alguien. Y esa nación que fue escogida es llevada al desierto. Conocemos los procesos que vivieron, la persecución de Faraón. Conocemos los procesos de entrar al desierto, de aprender a depender de Dios en el desierto, pero aprendemos también, queremos aprender en esta mañana, o quiero transmitirlo a su corazón, cómo Dios legisla. Y Dios le entrega parámetros que la nación de Israel debería seguir al pie de la letra. No es que ellos tendrían que interpretarlo, simplemente, ellos lo que tenían que hacer era ejecutar las ordenanzas de Dios. Y cuando capítulo 11, el libro de Deuteronomio, capítulo 14, allí hay cosas extraordinarias.
Porque en el libro de Levítico capítulo 11, verso 4 en adelante, Dios le dice a la nación de Israel que ellos son una nación que ha sido escogida, que ha sido apartada y que han sido llevados con el propósito de constituir una nación con una cultura diferente. Estoy esperando Levítico capítulo 11, verso 4. Y allí dice la Biblia que Dios le entrega a la nación de Israel unas ordenanzas. Pero de los que rumian o de los que tienen pezuña no comerán. Está hablando acerca de qué debe comer la nación y qué no debe comer la nación de Israel. Es más, Dios es específico acerca de qué debe comer o qué no debe comer en el tránsito hacia la tierra prometida la nación. Y es más, no debe ser solo en el tránsito, debe ser parte de la estructura de la nación para siempre, hasta el día de hoy. Entonces dicen, no comerán esto, miren, no comerán el camello. ¿Sabía Dios que del camello habría un virus que se llama el MERS? El camello es portador de un virus que se llama el MERS. Tiene el 35% de mortalidad sobre la tierra. Apareció en la China igualmente y apareció en el Medio Oriente, y tiene una mortalidad del 35%. Dios dijo, miren, ni siquiera comen, si un camello llega y vierte su sangre y la sangre contamina cualquier elemento, por favor deben lavarlo con agua y deben mantenerse aislados de esa contaminación. Dios les dice, miren, no comerán el camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Dice, lo tendréis por inmundo. ¿Cómo lo tendrán Dios? ¿Cómo lo debería tener la nación de Israel? Por inmundo. Entonces yo quiero que noten que desde el principio Dios ha estado preservando a la nación de Israel y le entrega unos códigos espirituales donde Dios está guardándolos. Es más, si seguimos en la lectura podemos entender en el verso 5 que también Dios dice, el conejo, no van a comer el conejo, la lepra viene, es un factor que transmite la lepra. Pregunto, ¿la nación de Israel sabía esto? No, pero el creador de todo lo que existe sí lo sabía. Y eso que hasta hace unos años atrás, porque el virus del MERS que fue descubierto hace unos cuantos años atrás, ya Dios lo tenía claro. El camello es portador de un factor viral que cuando llega y afecta o toca a una persona, a un hombre o a una mujer, a una persona puede producir una pandemia. Israel iba a caminar en el desierto por 40 años. Dios lo sabía, Israel no lo sabía. Y ellos estarían en el desierto tentados a comer todo tipo de cosas que se dan en el desierto. Y entre esas, el camello y el conejo. Dice, también el conejo porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Verso siguiente. Asimismo, la liebre que rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmundo. Y dice el versículo siguiente, el cerdo, sabemos lo que transmite la carne del cerdo, porque tiene pezuña, y es pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Y así sucesivamente hasta que llega al murciélago más adelante. Los contaminantes y de mayor transmisión de virus del género animal al género humano, que trae tantas dificultades como la que estamos viviendo en esta hora. Se cree que el coronavirus es transmitido por el murciélago, por el pangolino, algunas otras especies animales, y encontramos que allí está un cuadro de cosas que Dios prohíbe en la nación de Israel. ¿Cuál es la intención de Dios? Decirle a la nación de Israel que ellos son especiales, pero que mientras que caminan en ese pueblo que es especial deben tener conductas y deben saber alimentarse de cosas que no los contaminen, porque se podría producir, una pandemia que destruiría a esta nación en el desierto. No me quiero detener allí en los detalles técnicos acerca de los virus, pero puedo decirles que son partículas demasiado pequeñas, no tienen vida como una bacteria. Y sin embargo son tan destructivos y están allí amenazando al hombre como en esta ocasión. Y
Y no los podemos ver. Lo interesante es que no los podemos ver. Tú no puedes llegar a un centro comercial y decir, mira, ahí está el virus del SARS, o está el virus del MERS, o está el coronavirus del famoso COVID-19 que actualmente amenaza al mundo. Usted no puede llegar ni siquiera con una lupa o con algún elemento manual donde lo podamos identificar. Está en el aire, está en las cosas. Está en las cosas que toca una persona que está contaminada. Está en los diferentes elementos que están con el que tenemos que interactuar a diario. Lo tremendo del tema es que el pueblo de Israel caminó con ese estándar tan elevado que lo preservó en el desierto. Dios le dijo, ¿qué pueden comer? Pueden comer la cabra, la vaca, el cordero, pueden comer estos elementos. Incluso agregó algo, pero coman la carne ustedes. A mí, presérveme la grasa. Increíble. Sería que a Dios le encantaba la grasa. O sea, a Dios le gusta esa parte del animal que es la que mejor tiene aroma y que incluso cuando se pone en la boca las papilas gustativas degustan el sabor de esa carne allí. Bueno, ya estoy fantaseando con el tema. ¿Qué era lo que Dios quería hacer cuando Dios le dice, cómanse la carne y a mí me preservan la grosura, las entrañas, tampoco se las coman? Las entrañas simplemente dedíquemelas a mí. Pues Dios sencillamente está guardando a la nación de Israel de que se contamine con aquellas cosas que tienen los animales que pueden ser comidos, pero que igualmente contienen cosas que te pueden dañar o afectar tu salud. Lo extraordinario es que Dios sabe eso. Dios no le dice a Israel, mire, no coman la carne de camello porque la carne de camello tiene coronavirus, o tiene el coronavirus llamado MERS, o no coman el conejo porque produce la lepra, o no coman esto porque le genera esto. No. Dios les da unas indicaciones hablando de que Él tiene el control de todo, y Él nos da, en la medida del tiempo, nos da lo que podemos administrar. Es más, dice la Biblia que Dios da a cada quien lo que puede administrar. Dice que los dones incluso nos los da en el mismo sentido. Da dones al hombre conforme a lo que puede administrar. Y aquella generación le entregó eso, pero a nosotros ahora nos hace ver que en el mundo invisible hay cosas que pueden matarnos. Son cosas que dije no podemos ver. Y dije la nación de Israel lo practicó, lo aplicó, y pasó el desierto, y pasaron cientos de años, podría decir yo miles de años, hasta que viene ganado. Y encuentra una nación disciplinada en el tema. Solo que ellos le agregaron en el proceso algunos otros elementos que no correspondían a la ley. Le agregaron costumbres personales, ideas propias, y se transmitieron de generación en generación. Entonces, cuando llega Jesús hace 2000 años atrás a la tierra, Jesús viene y encuentra, dije, una cultura completamente forjada por la historia en el tema de la disciplina de lo que deberían comer y no deberían comer. Y esta gente no se contaminaba con la carne de cerdo, no se contaminaba con la carne de conejo, no comían el camello, no comían el murciélago, no comían cosas que, pues, lamentablemente en algunas culturas hoy día se consumen trayendo estas consecuencias. Y entonces Jesús encuentra esta cultura, pero Jesús encuentra que esta cultura que no come ni el camello, no come el conejo, no come el murciélago, tiene una vida incorrecta. Hermanos, las costumbres acerca del lavamiento de las manos en Israel eran extraordinarias. Los judíos, para poder ir a la comida, tenían que lavarse desde la punta del dedo de la mano hasta... Y no se deberían lavar de alguna manera, se deberían lavar 7 veces. En estos días mi hermana me manda un mensaje y me dice, hermanito, ¿quiere usted que su salud no se afecte por esto? Porque si llegaras a tocar el virus, tendrías que lavarte las manos y cantar 3 Happy Birthday. Digo, cántate 3 Happy Birthday mientras que te lavas las manos, a fin de que al final del lavado hayas podido desintegrar.
Pues los judíos tenían la costumbre de lavarse hasta 7 veces sus manos, desde el codo hasta la punta de los dedos. ¿Sabe usted cuántas veces Israel experimentó epidemias de enfermedad contagiosa? Nunca. Porque era un pueblo que tenía una cultura, dije, que estaba forjada por Dios mismo. Sin embargo, cuando Dios viene, encuentra esta cultura viviendo conforme a los estándares de la palabra, agregándole a unos otros elementos. Y un día que los discípulos de Jesús caminan con Jesús, van por el campo, los discípulos toman espigas de trigo, las ponen en su boca, pero no se han lavado las manos conforme al ritual de la tradición judaica. Ellos se quejan porque los discípulos violaban las reglas, entre comillas. Le dicen a Jesús: mira, tus discípulos no andan bien, no eres un buen maestro. No les estás enseñando a los discípulos que eso no se hace, no se come con las manos sin lavarse, conforme al ritual. Lo que ellos no sabían, que el ritual no pretendía ser un ritual. Lo que Dios estaba haciendo en el ritual era protegerles la vida, protegerlos de la infección. Pero Jesús les agrega algo. Ustedes se preocupan demasiado por el ritual, pero se olvidan de un virus que es mucho más poderoso que el coronavirus, que es mucho más peligroso que las cosas que se pueden dar como consecuencia de comer con las manos sin lavar. Y Jesús les habla acerca de: oh generación hipócrita, que se lava las manos, que se limpia las manos, que lavan las cosas conforme a los rituales, pero no lavan el corazón. Y yo quiero tocar este tema esta mañana. No lavan el corazón. Quiero decirle en esta mañana que con seguridad salimos a la calle protegidos. ¿Quién no se pone una mascarilla protectora para salir a la calle? Ahora no nos ponemos la mascarilla protectora para nosotros protegernos contra el virus, porque el virus se pasa a través del contacto de las manos, pero también se transmite cuando se estornuda o cuando se respira. Se van las partículas de la saliva o de la respiración. No nos ponemos para protegernos, nos lo ponemos para no afectar el entorno, a las personas que nos rodean. Nos ponemos esos elementos porque queremos protegernos contra la muerte o contra la afección y la de morir. Sin embargo, en momentos como esto viene a mi mente una vez más: ¿cómo practicamos métodos de higiene? ¿Cómo tratamos de guardarnos y de preservarnos usando un antibacterial? Para salir de la casa, un antibacterial no produce ningún efecto positivo porque el virus no es una bacteria, es un elemento totalmente diferente. No produce ningún efecto bañarte con un antibacterial, sin embargo te sientes seguro. Y así nos acontece en la vida. Nos protegemos de manera natural contra las cosas que nos puedan afectar. Sin embargo, un hombre llamado David, aquel gran rey de Israel, el cantor de Israel, la Biblia dice que aquel hombre cometió faltas y un día descubrió que esas faltas no provenían de afuera, sino que provenían de adentro. Incluso en el Salmo 51 él expresa de dónde viene lo que le está pasando, por qué toma malas decisiones, por qué hace cosas incorrectas, y él dice: porque en pecado me concibió mi madre. Está hablando acerca de que hay algo invisible que está en la vida del hombre, que es innato del mismo hombre, que no puede ser eliminado sino a través de la sangre de Cristo, y de eso hablaremos al final. Lo extraordinario del tema es que David confiesa: en pecado me concibió mi madre. Significa que ese virus que usted y yo no vemos, del que no nos protegemos a diario, porque ¿cuántos no usan la máscara? Todos usan la máscara, pero hace 2000 años atrás el Señor Jesús enseñó que el tema del pecado, el tema del es muy poderoso, al punto de que si te tienes las manos, tendrías que hacerlo. Si te tendrías que sacar los ojos por la forma que ves, tendrías que hacerlo. No es que Jesús esté ordenando que hay que hacerlo, sino que así, de la misma forma como de manera natural permitiríamos ser desmembrados, un brazo, o sacarnos un ojo, de la misma forma hay que combatir el poder del pecado en nuestras vidas, ese elemento invisible que está en el corazón de todos los hombres, que nos hace hablar de manera incorrecta cuando estamos frente a ciertas situaciones, que nos hace actuar de manera cuando estamos frente a ciertas tentaciones. El pecado es un virus mortal.
Y lo lamentable es que esta es una pandemia que afecta a la vida de cada hombre y de cada mujer. No es que te vas a contaminar, es que estás contaminado desde el nacimiento. Traes esa herencia desde el huerto del Edén. Herencia de Adán y de Eva que pasó a todas sus generaciones. Y todos la tenemos adentro. Y le pregunto, ¿cuánto de lo que estamos nosotros en la vida diaria nos protegemos? Nos ponemos un tapabocas para no decir lo que no tenemos que decir. ¿Cuándo nos ponemos unos lentes para no ver de la manera incorrecta? ¿Cuándo nos ponemos unos protectores para los oídos para no oír e interpretar de manera incorrecta? Lamentablemente, corremos como locos buscando en una farmacia, en una droguería, dicen en Colombia, un tapabocas, un protector para el cuerpo. Pero a diario sabemos que estamos contaminados porque lo que hablamos contamina a la gente y sin embargo no tenemos la capacidad mismos ponernos el tapabocas. No nos ponemos el protector visual, lo que oímos, porque tenemos un corazón contaminado. El apóstol Pablo, hablando sobre el tema, agregaba estas palabras. Un poco de levadura leuda toda la masa, decía. Un poquito. ¿Sabe cuánto necesitas para contaminarte con el virus del coronavirus, el COVID-19? Necesitas una pequeña partícula que toque tu cuerpo. Y si tocas en tu cuerpo y te rozas tus ojos, una mucosa y entra a tu cuerpo, con una sola partícula te contaminas. El apóstol Pablo, hablando acerca del pecado en la iglesia, decía, oye, ¿están envanecidos? ¿No se dan cuenta de que una pequeña porción de levadura en la vida de una persona termina por contaminarlo todo, por leudarlo todo? Hablando acerca del pecado. Lo interesante es que nosotros, dije una vez más, combatimos el agente que puede matarnos el cuerpo, pero no combatimos el agente que puede matar nuestra alma. El Señor Jesús hace 2000 años atrás decía estas palabras y caen al punto. No teman a aquel que puede matar el cuerpo, pero el alma no puede matar. Porque tú eres un ser compuesto, tienes un cuerpo y tienes un alma. El cuerpo, dije, algún día se va a morir. Ahorita todos estamos bajo amenaza. Pero el alma, escúchenme, el alma es eterna. El cuerpo es temporal para un tiempo, pero el alma es eterna. Y el pecado se genera en el alma. El pecado se genera en el alma. Se manifiesta a través del cuerpo, pero se genera en el alma. Allí en tu mente, en tu corazón, se produce el peor virus, la peor epidemia de la que el ser humano no ha podido librarse. ¿Sabe cómo hizo Dios para librar a la nación de Israel en la epidemia de Egipto? Hizo cubrir los dinteles de las puertas contra el ángel o el espíritu que traía la muerte, y la sangre protegió a la nación o protegió a los que estuvieran metidos dentro de sus casas bajo la cubierta de la sangre en los dinteles. Pero usted y yo hemos recibido hace 2000 años atrás un sacrificio mejor y un sacrificio mayor, que te libra y te liberta del peor de todos los virus, la muerte eterna generada por el pecado. El pecado es el peor virus. El pecado es la peor afección, es la peor contaminación en la que el hombre vive. Y lo lamentable del tema es que tiene la cura, no necesita pagar por ella, y sin embargo se está manifestando la sanidad para el alma, para el pecador, la sanidad para el hombre que está contaminado por el pecado. Está allí la sanidad y sin embargo la gente no la recibe. En Venezuela, de donde estoy transmitiendo, una pequeña mascarilla como esta puede costar el trabajo del salario de un día de un obrero. Y la gente lo compra porque la gente quiere conservar la vida. Lo increíble es que para el peor virus de todo el cuerpo y mata el alma, que es el pecado, hay una oferta gratuita del cielo. Y sin embargo, pocos la toman. ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánta vanagloria nuestra! ¡Cuánta forma inflada nuestra de vivir, ignorando que estamos y que necesitamos auxilio en esta hora! Pero el auxilio no viene ahora, ya se dio en la cruz.
aquel que estaba sin pecado. Dios por nosotros lo hizo pecado, a fin de que nuestro virus, nuestra epidemia cayera sobre Él y Él pagara por el precio de todos nosotros con su propia muerte y nos ofreciera de manera gratuita una salvación tan extraordinaria. Lo extraordinario es que muchos han huido de Dios, ignoran a Dios, y hoy día nos damos cuenta de que estamos en sus manos. Él solamente podría mover un elemento pequeño, un pequeño elemento, una pequeña partícula allí contaminante, y nos afectaría o nos afecta a todos. Él solo necesita mover un pequeño elemento invisible a nuestros ojos y nos termina por afectar a todos. Y nos recuerda que estamos en sus manos. Y nos recuerda que nosotros no podemos legislar en contra de su palabra. Y nos recuerda todos los movimientos que estaban en unos días atrás en las calles, que están hoy día guardados igualmente como todos, temiendo la muerte, recordándoles que eso que están reclamando, los derechos para matar a alguien en el vientre, es lo mismo que están experimentando ahora la amenaza de alguien que está cerca, que les amenaza de muerte y que es real a través de un virus. Dios está hablando. El tema es que no queremos oírlo. El tema es que nos hemos hecho tardos para oír. Por eso en esta hora, no importa quién seas, si eres una persona que va a la iglesia habitualmente, pero sin embargo, aunque vienes a la iglesia, no tienes el poder de controlar tu lengua, de controlar tu forma de ver, de oír, y lo que está en el corazón no lo controlas, estás controlado por el pecado, necesitas detenerte y pedirle a Dios que te sane. Y lo único que te puede sanar es la sangre preciosa de Cristo. Porque llegará el día en que todos iremos a la eternidad, pero si la sangre está en los dinteles de nuestro corazón, entonces aquel que murió por nosotros nos pasará una eternidad maravillosa. Vale la pena eso. Yo prefiero creerle a Dios que creerle al hombre. Porque lo que el hombre ha descubierto en los últimos años es lo que Dios ya sabía desde el principio. Y ya Dios reguló, legisló acerca de lo que deberíamos o no deberíamos hacer, recordándonos que usted y yo somos un pueblo santo. Como iglesia hemos sido escogidos por Él. Y usted que está posiblemente allí ignorando esta realidad, pero que Dios te tiene en sus planes, abre tu corazón y dile a Dios: Señor, estoy contaminado. ¿Cómo hablo? ¿Cómo veo? ¿Cómo pienso? Posiblemente esta contaminación ha afectado tu relación familiar, tus relaciones con tus amigos, con el entorno. Posiblemente estás viviendo los efectos del peor coronavirus que hay, que se llama el pecado. Y es tiempo de sanar. La oferta de Dios está allí. La mano está extendida. El que cree en Jesucristo será libre del pecado. No que no vuelva a pecar, sino será libre del poder del pecado. Será libre del control que el pecado ejerce sobre él. Así que mi invitación para ti, amado, que vas a la iglesia, que participas del culto, que adoras a Dios. A usted, mi amigo, que nunca va a la iglesia, que no participa de ninguna religión, mi invitación en esta hora es: hay sanidad para ti, hay sanidad para mí. Necesitamos la cura, es gratuita, está en la sangre de Jesús, quien derramó su amor por ti y por mí. La necesitas en esta hora, en el nombre de Jesús. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu condición. Porque si hay una condición de enfermedad, pero tú la rechazas, entonces también rechazarás el elemento que la puede curar. Somos pecadores, estamos en pecado, estamos afectados, pero hay sanidad. Jesús es la sanidad. Solo tienes que decirle: Señor, reconozco mi condición. Estoy infectado por el peor coronavirus de todos, el pecado. Estoy contaminado. Perdóname. Y aquel que prometió perdonar, lo hará. Aquel que prometió sanar, te sanará. Esa es la promesa de Dios. Así que a usted, mi amado y hermano que va a la iglesia, el que no, la oferta está allí. Tómala. Lo necesitas ahora.
porque lo requieres para esta vida y mucho más cuando ya no estés aquí. Lo necesitas para esta vida y lo necesitas para cuando ya no estés aquí, en la tierra. Llegará un día en que nos tendremos que ir. Si te vas afectado, porque rechazaste la única oportunidad de ser sano, pasarás de una muerte física a una muerte eterna. Pero si recibes la salvación expresada por Dios en Cristo Jesús a través de su muerte y de su sangre y de su resurrección, entonces pasarás de una muerte biológica a una vida eterna. Vale la pena la vida eterna. No vale la pena probar, ¿qué tal? Como dicen muchos, ¿qué tal que la vida eterna no sea real? Y yo le digo a la gente, ¿qué tal que sí? Algunos dicen, pero ¿quién ha ido a la eternidad y ha regresado para decirnos que es verdad? Uno que se llama Jesús. Hace 2000 años y está documentado en la Biblia y en libros extrabíblicos. Libros que no están en la intención de ratificar lo que dice la Biblia, y sin embargo todos esos libros históricos dicen que hubo un hombre llamado Jesús que vino a la tierra, que efectivamente, como dice la Biblia, murió en una cruz, y como dice igualmente esos libros históricos, los discípulos dieron la vida declarando que Él resucitó, y nadie da la vida por una mentira o por un engaño. Así que mi invitación para ti, amado que te congregas en la iglesia, es tiempo de aceptar la sanidad del alma, del peor coronavirus que hay, el pecado. A usted, mi amigo, esa es la oportunidad para que recibas la salvación, la sanidad gratuita ofrecida por Dios, que te pone no solo un tapabocas, sino que te cubre de pies a cabeza de la gente contaminante del pecado que daña a tu familia, que daña a tu hogar, daña a tu entorno, daña todo lo que tocas, o en el ambiente donde te mueves, que se llama una vez más el pecado. Padre, yo bendigo la vida de cada creyente, bendigo su familia. Pido en esta hora que el poder de la sangre derramado en la cruz del Calvario se derrame sobre la vida de cada persona que nos ve. Padre, que tengamos la capacidad de reconocer, sí, estoy infectado, soy un pecador, porque la sanidad del alma no es para el que se confiesa que no está enfermo, sino para el que lo reconoce. Gracias te damos por la salvación tan grande. Usted que está en casa diga, Señor, sí, estoy contaminado, perdóname y límpiame con la única fórmula que hay para sanar el corazón humano, la sangre derramada de aquel inocente que murió tomando nuestro lugar y por cuya llaga también fuimos curados. Porque lo maravilloso del tema es que la sangre de Cristo no solo te limpia del coronavirus, del pecado, sino que también te sana. Así que te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Pido a Dios que esta palabra llegue a su corazón. Porque así como para Israel hubo un procedimiento de cosas que deberían comer y no comer a fin de evitar la muerte por la contaminación de las enfermedades que estaban contenidas en esos alimentos, para nosotros igualmente hoy día hay un estándar divino, no ha cambiado, y es, debemos guardar de aquello que nos afecta de manera personal. Bendigo su vida, bendigo su casa. Creo que el Dios del cielo y de la tierra que nos está hablando en esta hora, donde nos está diciendo que todos podemos, nos está dando un mensaje mucho más poderoso. Hay una contaminación peor que el coronavirus, que es el pecado. De eso la gente no habla, las redes sociales no hablan. Sin embargo, es la realidad en la que todos nos movemos, pero hay sanidad, hay libertad, hay vida, vida abundante en la sangre de Jesús. Por eso te bendigo una vez más. Por tu sanidad emocional y espiritual. Lo único que tienes que hacer es una pequeña oración ahí en casa. Señor, estoy contaminado, estoy afectado, te necesito, Señor. Y la sangre de Cristo te limpiará. La sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz te sanará. Sus llagas te curarán. Te bendigo donde quiera que estés. Bendigo tu casa, bendigo tu familia. Pido a Dios en esta hora que la sangre de Cristo se derrame sobre todas las áreas de su vida, de su corazón, de sus pensamientos, de sus intenciones del corazón,
y que seas literalmente sanado de pies a cabeza. Que tu sanidad en este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que se quede con esta canción. Una canción que transmite al corazón y al alma esa maravillosa necesidad que tenemos de sentir a Dios en nuestro corazón y de tener una relación con Él. Es nuestra mayor necesidad, nuestro mayor anhelo. Te bendigo allí en casa una vez más. No te salgas de sintonía. Permita que el Espíritu de Dios ministre a tu corazón, te toque allí en tu corazón y que puedas ser libre del peor coronavirus que tiene el hombre, que es el pecado. La sangre de Cristo es la provisión. Bendiciones. Una vez más a usted que está ahí en casa, lo maravilloso es saber que tenemos acceso al trono de Dios por medio de su sangre, por medio del sanador de nuestros pecados, del que puede restaurar nuestras vidas y transformarnos. La invitación para que el día sábado, en las horas de la mañana, 10 de la mañana, estaremos una vez más en sintonía, y el día domingo a las 10 de la mañana. Por favor, comparte este audio, este video con otras personas y a los amigos de YouTube que nos van a escuchar en los próximos minutos. Una vez más, bendiciones sobre sus vidas. Transfieran, compartan este video. Igualmente, a los que están en YouTube, necesitamos 1000 suscriptores. Acabamos de abrir la página en estos días. Ya tenemos más o menos 200 suscriptores. Necesitamos 800 más. Por favor, que las personas se suscriban en la página de YouTube a fin de que podamos transmitir en vivo igualmente como lo hacemos con Facebook. Gracias a usted por estar con nosotros, los bendecimos y declaramos que la paz de Dios, la bendición de Dios, la cobertura de Dios está sobre su casa, sobre su familia. Bendiciones para todos. Bye bye. Nos vemos el sábado.